Ahora me he quedado por el lado derecho, o sea, que el lado izquierdo. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por asistir y por darnos la oportunidad a todos de oírme. Y para el profesor Luengo es por curiosidad si existe alguna relación simbólica entre Adán y Eva y la masonería. No, no la conozco. Lamento no poder ayudarle en esto, pero fuera de los elementos simbólicos que pueda concebirse como lo masculino, lo femenino, lo terráqueo y lo celeste, lo lunar y lo planetario, fuera de esos símbolos esencialmente masculino, femenino, el yin y el yang, tal y como me describe, como me pide en su consulta esos dos personajes bíblicos, no creo que haya una relación directa en la masonería. Simbólicamente, ciertamente sí. Ese es el elemento germinal, en alemán es el Ursprung, el verdadero origen del verso. Y las fuerzas positiva y negativa, el blanco y el negro, el yin y el yang, el opuesto, el número 2, ¿no?, del que germina todo lo posterior, sí puede tener ciertamente un contacto, pero siempre a nivel simbólico, no como Adán y como Eva, personajes bíblicos, sino como arquetipos en el sentido jungiano, Carl-Gustavian, ¿no?, de lo que pertenece al inconsciente colectivo, que genera desde cualquier mito greco-latino, judío-cristiano o de cualquier época y naturaleza, elementos siempre comunes, en este caso el origen de todo lo viviente humano. Naturalmente siempre sale de dos pulsiones, de dos polos, masculino y femenino. El sol y la luna son elementos femeninos y masculinos, y eso sí tiene una relación colateral, consecutiva, digamos, indirecta, pero neta, con un elemento de la masonería, como muy bien ha dicho el señor que le ha precedido en el uso de la palabra, los elementos que faltarían, que son muchos, indudablemente el sol y la luna son cruciales precisamente por el carácter bipolar, masculino y femenino, que tiene en realidad todo lo que posee una sustancia inicial. Por favor. Profesor Luengo, quería felicitarle antes de nada por su conferencia y por compartir con nosotros sus conocimientos, y quería consultarle cuándo considera usted que existe mayoritariamente el origen de los símbolos que se utilizan en masonería y su interpretación. Los gnósticos, los sufíes, los Collegias Fabrorum, los pitagóricos, la alquimia, la cábala. ¿En dónde lo englobaría usted principalmente la gran mayoría de los símbolos que hoy día se utilizan? ¿Dónde tienen su origen y su interpretación? Muchas gracias. Le voy a contestar casi exactamente lo mismo que le he contestado a quien ya ha recibido en el uso de la palabra. La primera respuesta es no lo sé, la segunda es no se sabe, y la tercera siempre, simultáneamente, en todos al mismo tiempo. Si concebimos la enseñanza tradicional como realmente lo que es decir, sin autor ni época definida concreta en su gestación y en su origen, no queda más remedio que atribuir simultaneidad a la aparición de todas esas interpretaciones. Insisto en la figura de Carl-Gustavian, que hablaba del inconsciente colectivo, que es algo así como una corriente de inconsciencia subterránea, por llamarlo de algún modo, que toca, apela e influye e impregna a todo el ser humano desde el principio por cualquiera de los canales internos que ha habido. De manera que los contactos entre lo verdaderamente importante, la sabiduría tradicional, la mística, son los contactos espeluznantes, es decir, que horripilan en sentido literal, ponen los pelos de punta. Fíjese, por ejemplo, Ibn al-Arabi, el místico sufí, no tenía ni tuvo ningún contacto ni con la lengua, no exactamente así, pero no tuvo ningún contacto con Juan de la Cruz, con San Juan de la Cruz, o mejor dicho, no lo tuvo con la lectura anterior. Y posiblemente el rey Salomón, el rey, si no recuerdo mal, autor del Cantar de los Cantares, tampoco tuvo un contacto directo con Ibn al-Arabi, o quizás sí, ciertamente lo tuvo en la traducción de en latín con Juan de la Cruz. Pero lo cierto, y a lo que voy, es que cuando se trata de expresar lo inexpresable, increíblemente, cualquier ser humano se da de bruces con los mismos símbolos. Y eso ocurre mágicamente, no quiero utilizar esta palabra, mágicamente, increíblemente, en cualquier confín del mundo y en cualquier época. Cuando se trata de expresar lo inefable, lo inaprensible, lo inenarrable, lo inexpresable,
casi siempre se recurren a símbolos, a mitos, a alegorías o metáforas relacionadas con el amor, con el sexo. ¿Cómo es posible que eso ocurra así? Como este ejemplo le podría poner otros. Civilizaciones alejadas en el tiempo y en el espacio coinciden en la interpretación de los símbolos de una manera trágica casi. De manera que si la pregunta concreta, que creo que era esa, iba más dirigida al origen de los símbolos masónicos, es decirle que hay símbolos de mayor longevidad que otros. Ciertamente este último, con el que ha acabado el reloj de arena, tiene una longevidad mucho más moderna, mucho menor que los símbolos como la cruz, el círculo con un punto en el centro, las, diríamos, las deformaciones de la esencial cruz griega, que rotada produce la cruz gamada o la cruz esvástica en un sentido y en otro. Eso es, algunos lo sitúan originariamente en la zona de la India, pero es naturalmente prehistórica, literalmente prehistórica. De verdad que, respondiendo con concreción a su pregunta, no hay posibilidad de encontrar la fuente directa, originaria y certera en la interpretación simbólica. Los símbolos existen casi literalmente desde siempre, y su interpretación apenas ha variado a lo largo de milenios, de manera que podemos estar ante una fuente de influencia y de aprendizaje esencialmente inmutable. Gracias. Yo quería preguntar si existe alguna relación entre las energías magnéticas o el conocimiento de estos flujos magnéticos de la Tierra, del universo, con las construcciones, catedrales, etcétera, y con las formas geométricas. Si tiene alguna, no sé, si tiene alguna relación, si estas construcciones estaban en determinados sitios o no tienen nada que ver. Usted ya sabe la respuesta a eso, o al menos por la formulación de su pregunta cree tener alguna idea. La misma que tiene usted, tengo yo. Ciertamente el emplazamiento de lugares sagrados, de espacios en los que ahí pasan cosas, ha sido común, ha sido atinado, ha sido certero. Sí se habla de no se habla en estos términos tan científicos con tranquilidad, pero estos flujos magnéticos subterráneos que unen puntos de máxima energía espiritual, yo no sé hablar